¿Qué paralelismos podemos hallar entre la supuestamente antiquísima Guerra de Troya, la antigua Guerra Tarquinia y la medieval Guerra Gótica? ¿Cuál es el conflicto bélico original que alumbró todas estas copias? ¿Cuál es el motivo real de dicha contienda? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? El vídeo va a ser mucho más largo que los habituales. De hecho, lo he dividido en dos porque, si no, esto sería una barbaridad. La tarta la partiré en dos. La segunda parte la tendréis disponible en breve. Sí, ¿qué os pensabais? ¿Que os iba a dejar con la duda del desenlace una semana o qué? Pues no. Pronto tendréis la segunda parte sin falta. Mira si es buena persona. Como comprenderéis, la currada que me he pegado ha sido brutal, así que espero que lo valoréis dando like, comentando y compartiendo el vídeo. Que no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Espero que os guste el tema, aunque de antemano os pueda parecer una completa locura. La información que contiene en este vídeo y el siguiente está muy condensada y resumida. Es por eso que en numerosas ocasiones os remitiré, como de costumbre, a otros vídeos anteriores. Dicho esto, vamos allá. En uno de mis anteriores vídeos os hablé de la Guerra Gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo y sobre su identificación con la Guerra Tarquinia, supuestamente del siglo VI antes de Cristo, descrita por Tito Livio. Por eso, al hablar más adelante de la Guerra Tarquinia, ya deberemos considerarla como un acontecimiento del medievo, no anterior al siglo VI de nuestra era. En este vídeo y el siguiente os expondré oralmente una resumida tabla paralelismo que identifica como iguales acontecimientos antiguos y medievales. En particular, la tabla nos permite dar los primeros pasos en la reconstrucción de la historia real, auténtica, fidedigna. Los acontecimientos originales son medievales, mientras que los sucesos conocidos hoy en día como antiguos son solamente sus reflejos fantasma. Con la letra A señalaré los acontecimientos de la antigua Guerra de Troya. Con la letra B señalaré los sucesos medievales. Por cierto, con frecuencia datados erróneamente por los cronólogos caligerianos. Si todavía no sabéis qué es eso de cronólogos caligerianos, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Por lo tanto, en el futuro intentaré restaurar las fechas que resultan ser más correctas. Es decir, dispuestas en el intervalo desde el siglo XI al XVI de nuestra era o incluso posteriores. Por ejemplo, hoy en día atribuyen la Guerra Gótica al siglo VI después de Cristo. Eso es incorrecto. Dicho conflicto debe ser datado de la época del siglo XIII de nuestra era. La Guerra Tarquinia es datada del siglo VI antes de Cristo, pero como se identifica con la gótica y esta, a su vez, como ya he dicho, no data realmente del siglo VI después de Cristo, eso significa que la datación de la Guerra Tarquinia tampoco es correcta. Siendo un duplicado de la Guerra Gótica y de Troya, el conflicto tuvo lugar en el siglo XIII de nuestra era. Todos estos resultados son producto de largos y complejos análisis empíricos matemático-estadísticos realizados por el equipo del proyecto científico Nueva Cronología. Así pues, dicho todo esto, empecemos. 1A. La Guerra de Troya. Se trata de un conflicto supuestamente del siglo XIII a.C., un acontecimiento colosal de la historia de la antigua Grecia. 1B. La Guerra Gótica Tarquinia. Este conflicto supuestamente del siglo VI después de Cristo es un famoso acontecimiento grecorromano, más concretamente greco-romanio, es decir, greco-bizantino, de la historia medieval. Por ahora usaré la datación scaligeriana de la Guerra Gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo, aunque dicha contienda sea un reflejo fantasma de la auténtica Guerra de Troya y Gótica del siglo XIII de nuestra era. 2A. La Guerra de Troya, el Reino de Troya. En la remota antigüedad, supuestamente antes del siglo XIII a.C., surge el reino de Troya. 2b. La Guerra Gótica Tarquinia.
la Roma monárquica supuestamente de los siglos 8 al 6 a.C. Surge el reino de Roma o primer imperio romano usando la terminología de la nueva cronología. Este reino fue descrito, por ejemplo, por Tito Livio como el reino de los 7 reyes romanos. Al mismo tiempo, se trata también del segundo y tercer imperio romano. Estos paralelismos los expuse brevemente en anteriores vídeos, pertenecientes a la lista de reproducción titulada Mapa cronológico global y resultados matemáticos. Os aconsejo que los veáis todos o, al menos, el número 2 de dicha lista, donde se presentan todos los paralelismos dinásticos principales. 3a. La Guerra de Troya. La capital del reino es la ciudad de Troya. 3b. La Guerra Gótica Tarquinia. Roma o la nueva ciudad, supuestamente del siglo VI después de Cristo. La capital del Imperio Romano es Roma. Son grandes centros urbanos Nápoles, del griego neos polis, es decir, nueva ciudad, y también Rávena. Como ya queda claro qué es A y B, omitiré la aclaración para agilizar la exposición y hacerla menos tediosa y repetitiva. 4a. Fin del reino de Troya supuestamente del siglo XIII a.C. El reino de Troya perece como resultado de una gran guerra contra los extranjeros invasores griegos. 4b. Fin del reino de Roma supuestamente en el siglo VI después de Cristo. El reino romano de Tito Livio y el imperio romano supuestamente de los siglos III al VI después de Cristo son destruidos por una guerra contra invasores extranjeros. Supuestamente en el siglo VI después de Cristo son los griegos romanios, es decir, los bizantinos, las huestes del emperador bizantino Justiniano I. 5a. Los 7 reyes de Troya. El reino de Troya fue gobernado por 7 reyes consecutivos. El primer rey fue el fundador de la ciudad y de todo el estado. La caída de la ciudad y del reino de Troya tiene lugar en tiempos del séptimo y último rey. Después de esto, el estado ya no renace. Las leyendas sobre el reino de Troya, por desgracia, no comunican las duraciones de los gobiernos de los reyes. Solo se conocen sus nombres. 5b. Los 7 reyes romanos supuestamente de los siglos 8 al 6 a.C. El reino de Roma de Tito Livio es gobernado por 7 reyes consecutivos. El primer rey es Rómulo, fundador de la urbe, supuestamente la Roma italiana, y del estado romano. En tiempos del último rey termina su existencia el reino, y Roma se convierte en una república. Livio expone las duraciones de los gobiernos de estos 7 reyes. He aquí un cuadro comparativo del paralelismo de los 7 reyes romanos y troyanos. 6a. La duración de la guerra de Troya es de unos 10 u 11 años. 6b. La duración de la guerra gótica tarquinia, según Livio, es de unos 12 años. Según Procopio, la guerra gótica duró 14 o 16 años, supuestamente desde el 534 o 536 hasta el 552. Se ve claramente que las dos versiones antiguas, la troyana y la de Livio, concuerdan perfectamente la una con la otra, 10-11 años y 12 años respectivamente. 7a. El rey troyano Dárdano. Según ciertas crónicas, fundador de la ciudad y del reino de Troya. Según la mitología griega, el estrecho de los Dardanelos recibió su nombre precisamente por este monarca. 7b. El estrecho de los Dardanelos y el estrecho del Bósforo. Al inicio de la monarquía romana de Tito Livio, se ubica la fundación de la ciudad de Roma, mientras que al inicio de su duplicado, del tercer imperio romano supuestamente de los siglos III al VI después de Cristo, tenemos la fundación supuestamente en el año 330 después de Cristo de la Nueva Roma o Constantinopla en el Bósforo. Junto a este estrecho se ubica precisamente el de los Dardanelos, donde supuestamente estuvo la antigua Troya. Por eso surge la absolutamente natural idea de identificar la Troya homérica con la Nueva Roma, es decir, Constantinopla, que a su vez es la nueva ciudad, es decir, Nápoles. ¿What? Cabe señalar que con la antigua Troya relacionaban también el nombre de Nueva Ilión. Heinrich Schliemann, presunto descubridor de Troya, si no sabéis por qué digo presunto y pongo esa entonación, os animo a ver el vídeo dedicado a este tema, vais a flipar. Escribía, cito: según la tradición que siguió viviendo en Ilium Novum, nombre romano de Ilión, la antigua Troya nunca fue destruida por completo y no fue abandonada por todos los habitantes. Estrabón.
Así que tanto con Constantinopla como con Troya estaba relacionada la misma palabra, nueva. El nombre de Nápoles, nueva ciudad, pudo aparecer en el territorio de Italia después, cuando a Bizancio se le arrebató parte de su historia y fue artificialmente trasplantada a Italia. Esto ocurrió no antes del siglo XIV, cuando en Italia se fundó la ciudad de Roma. ¿Qué? ¿Qué? Sí, habéis oído bien. La Roma italiana, una ciudad que hoy en día se considera antiquísima y eterna, presunta capital del grandioso y todopoderoso Imperio Romano, hasta el siglo XIV no era más que un pequeño pueblo sin importancia internacional. A finales del siglo XIX, Heinrich Schliemann intentó convencer al público, completamente en vano, de que la escueta fortificación desenterrada por él cerca del Bósforo era supuestamente la Troya homérica. Aquí me detengo un momento para hacer un breve excurso. Como expliqué en uno de mis anteriores vídeos, Schliemann no aportó ninguna prueba convincente. Sencillamente porque no las hay. Al mismo tiempo, no hay que invertir mucho tiempo en buscar la Troya homérica. Basta con indicar a la región de Estambul, concretamente a lo que hoy en día se considera la fortaleza medieval de Yoros. Al parecer, Yoros, en la orilla asiática del Bósforo, la llamaban también Zargrado, en ruso Ciudad Zar, y luego este nombre fue trasladado a la surgida cerca Nueva Roma, Constantinopla, ya en la orilla europea del estrecho. En esta imagen se ve que la fortificación de Schliemann está situada en la salida meridional del estrecho de los Dardanelos. Pero Estambul también está situada en la orilla meridional del estrecho del Bósforo. Al parecer, cuando el nombre Troya fue forzosamente arrebatado a Zargrado, los historiadores se vieron obligados a trasladarlo a algún sitio. Como podemos observar, no lo alejaron demasiado de su lugar original. Solamente lo movieron a la punta meridional del estrecho de los Dardanelos, vecino del Bósforo. Luego Schliemann encontró allí una pequeña población o fortificación medieval y declaró con descaro que era la mismísima Troya de Homero. La hipótesis de que la Troya homérica es precisamente Yoros Zargrado encuentra una inesperada confirmación en la propia historia scaligeriana. Atentos a esto. Resulta que el emperador romano Constantino el Grande, al fundar la Nueva Roma, la futura Constantinopla, fue a cumplir los deseos de sus conciudadanos y escogió inicialmente el lugar de la antigua Ilión, patria de los primeros fundadores de Roma. Esto nos lo comunica el historiador turco Celal Es-Sad. Pero Ilión, como bien se conoce en la historia scaligeriana, es simplemente el otro nombre de Troya. Después, como afirman los historiadores, Constantino el Grande cambió de opinión y fundó la Nueva Roma en la ciudad de Bizancio, en el estrecho del Bósforo. Pero de este supuesto cambio de opinión, los historiadores empezaron a hablar únicamente a partir del siglo XVII, cuando en la cronología scaligeriana la antigua Troya y Zargrado fueron separadas a la fuerza. Al parecer, en los siglos XVI y XVII todavía se conservaba cierto recuerdo de que la antigua Troya estuvo en algún lugar cerca de Estambul, a orillas de algún gran estrecho. Pero puesto que la historia scaligeriana ya había prohibido señalar a Zargrado, los historiadores posteriores exigieron buscar Troya en algún lugar cercano. Hasta que en 1870 Schliemann sugirió pensar que Troya era una reducida fortificación en la salida meridional del estrecho de los Dardanelos junto a Hisarlik. De esta manera, analizando los documentos antiguos, los historiadores de vez en cuando se topan con huellas bastante claras de la previa identificación medieval de Troya con Zargrado. Dicho todo esto, sigamos con la tabla comparativa. 8A. El rey troyano Hilo o Ilus, el segundo de los 7 monarcas. 8B. El rey romano Numa, que al mismo tiempo es Juliano, y Ela Helio. El segundo rey de Roma de Tito Livio es Numa Pompilio, que, como ya hemos visto, es un duplicado del emperador Juliano y al mismo tiempo del bíblico Ela. Vemos que el nombre troyano Ilus y los nombres Juliano, Ela, Helio son prácticamente idénticos. Como ya he dicho en más de una ocasión, este tipo de análisis lingüísticos no demuestran nada por sí solos, pero son interesantes a la hora de analizar información previamente procesada con métodos matemático-estadísticos. 9A. El troyano Dárdano o Pridesh.
Algunas crónicas llaman fundador del reino y la ciudad de Troya al rey Dárdano, mientras que otras al rey Pridesh. De esta manera, al principio del reino de Troya hay una confusión entre dos fundadores. ¿Dos posibles capitales? Cabe señalar que el nombre de Pridesh pudo provenir de la palabra eslava Prios. Esto responde al quid de la cuestión: cierto rey vino y fundó la ciudad. Es decir, podría tratarse de un sobrenombre, de un apodo, no de un nombre propio. Como, por cierto, la gran totalidad de nombres antiguos. De hecho, tal y como expliqué en uno de mis primeros vídeos, antaño los grandes personajes tenían no solo un nombre, ni siquiera dos, sino decenas. Y todos ellos reflejaban alguna característica personal. 9b. Rómulo y Remo en la Roma monárquica de Tito Livio. Como dije anteriormente, Tito Livio habla también de dos fundadores de dos ciudades capitales, Rómulo y Remo, llamándolos hermanos. Cada uno de ellos fundó su propia capital, pero luego Rómulo mató a Remo y destruyó su ciudad. Solo quedó Roma. Así, en la historia romana vemos una confusión entre dos fundadores de dos capitales. 10a. El nombre del reino de Troya. El nuevo reino y la nueva ciudad llevaban el nombre de su fundador, el rey Pridesh, según ciertas crónicas. Fijaos en que el nombre no es en absoluto Troya, sino reino de Dárdano o de Pridesh. El nombre reino de Troya apareció más tarde, por eso, para más exactitud, se le debe llamar segundo reino. 10b. El nombre del reino romano. El reino de Roma de Tito Livio, es decir, el primer imperio romano utilizando la nomenclatura de la nueva cronología, llevaba el nombre del fundador de la ciudad y del estado, el rey Rómulo. Aquí no hubo cambio de nombre del estado, como en el caso del reino de Troya. 11a. Las dos destrucciones del reino de Troya. En la historia del reino de Troya, junto con la última destrucción, la principal, a la que llamaremos segunda destrucción, se conoce también la llamada primera destrucción en tiempos de Laomedonte Laomedon, padre del rey Príamo. Estas dos destrucciones son las únicas que tuvieron lugar en la historia del reino de Troya. He aquí una antigua miniatura llamada Conversación de Príamo con Laomedonte. 11b. Las dos destrucciones del Imperio Romano. En la historia del reino romano de Livio y su duplicado, el tercer imperio romano en Occidente, también hubo dos destrucciones. La primera en tiempos de Rómulo Augusto, es decir, al final de la Roma imperial clásica, la conquista de Italia por parte de Odoacro. La segunda y definitiva fue la Guerra Gótica supuestamente del siglo VI, años 535-552. Estas dos destrucciones también son las únicas en la historia del Tercer Imperio Romano. Si os ha sonado raro el término Tercer Imperio Romano, recordad que se trata de nomenclatura que utiliza exclusivamente el equipo científico del proyecto Nueva Cronología. Se usa para separar los diferentes duplicados que hay dentro de la propia historia del Estado romano, desde su fundación como monarquía y su caída como imperio. Hecha esta necesaria aclaración, sigamos. 12a. La primera destrucción del reino de Troya. La primera guerra destruye el primer reino de Dárdano Pridesh. Justo después surge el segundo reino y dura poco tiempo, aproximadamente 1-2 generaciones. Este reino ya es de Troya, con el último rey troyano, Príamo. Por cierto, el nombre de Príamo podría significar primus, es decir, primero. 12b. La primera destrucción del Imperio Romano. La destrucción del Tercer Imperio Romano, concretamente la conquista de Italia por el germano Odoacro, significa la caída del imperio puramente romano en Occidente. Odoacro y el emperador que le sigue, Teodorico, ya no son romanos, sino extranjeros. Justo después de la primera destrucción surge un segundo reino, pero dura poco tiempo, supuestamente desde el 476 hasta el 526. Es el reino germano-godo u ostrogodo de Italia, con Teodorico y su hija Amalasunta a la cabeza. 13a. El fin del reino de Troya. Dos extranjeros, Jasón y Hércules, vienen desde Occidente y destruyen el primer reino troyano, es decir, el de Dárdano Pridesh. 13b. Odoacro y Teodorico. El fin del Tercer Imperio. Dos extranjeros destruyen el imperio puramente romano, doble del primer reino de Troya. Irrumpen en Italia precisamente desde el noroeste. 14a. Los troyanos y el cambio del nombre de su reino.
Tras su primera destrucción, el reino de Dardano-Pridesh cambia su nombre y aparece el reino troyano. Sin vocales, es decir, dejando solamente el esqueleto de consonantes, el nombre troyano, considerando la Y como una vocal, es decir, como una I latina, queda reducido a la tríada TRN. 14b. Los tarquinios francos y el surgimiento del reino ostrogodo. Tras la primera destrucción en tiempos de Odoacro, el tercer imperio romano en Occidente, supuestamente a finales del siglo V, principios del VI, cambia su esencia y nombre. Se transforma en el reino ostrogodo de Italia. En el caso de su doble, es decir, en la Roma monárquica de Tito Livio, es justo en ese punto cuando surge el nuevo nombre de los reyes tarquinios, como la nueva dinastía gobernante en Roma. Sin vocales, este nombre es TRQVN. Si tenemos en cuenta que la V se leía también como vocal, como U, entonces el esqueleto de consonantes sería TRQN, que se parece mucho al esqueleto de consonantes de la palabra franchi, francos en latín, FRNC, C con sonido K. Antiguamente la letra fita, por ejemplo, se pronunciaba tanto como F como T, y las grafías Q y C en latín, por ejemplo, se leen con el sonido K. También está el hecho de la posición de ciertas letras dentro del esqueleto de consonantes. Por ejemplo, en este par de esqueletos el fonema K está intercambiado con la letra N. Esto tiene su explicación. La podéis encontrar en uno de mis primeros vídeos en el que explico la cuestión de la interpretación, que no lectura, de los textos antiguos. Volviendo a los paralelismos. Ahora empezamos a comprender por qué los francos medievales se consideraban descendientes de los troyanos, cuyo esqueleto de consonantes es, por cierto, TRN. Algunos historiadores modernos ironizan en vano sobre estas supuestamente ridículas afirmaciones de los francos. Evidentemente, vuelvo a recalcar que tales ejercicios lingüísticos por sí solos no demuestran nada, pero resultan muy útiles para analizar unos datos ya procesados mediante métodos empíricos matemático-estadísticos. 15a. Los troyanos. El nombre sin vocalizar es TRN, es decir, troyano. Surgió, tal y como nos dicen las crónicas, a partir del nombre del nuevo rey Tros, quien construyó en la ciudad más que los otros y le dio su nombre, Troya. Desde ese momento, los habitantes del reino pasaron a llamarse troyanos, la ciudad Troya y la tierra que habitaban Troade o Troas. 15b. Los tarquinios. El nombre sin vocalizar es TRQN. Apareció en la historia de Roma como el nombre de un nuevo rey, Tarquinio. Como ya dije en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace os dejo en la descripción, la Roma monárquica de Tito Livio equivale al tercer imperio romano y, por tanto, el rey Tarquinio el Viejo se identifica con el emperador Valentiniano III y Ricimero. Se trata de la suma de ambos. Después, Tarquinio el Soberbio es el nombre de la dinastía de los reyes godos en la Roma supuestamente del siglo VI. Claro. 16a. El rey troyano Tros, o según otras versiones Laomedonte, es el sexto rey en la lista de monarcas de Troya. Es precisamente él quien funda un reino con nombre nuevo, Troya. Durante su gobierno tiene la primera invasión del reino. 16b. El rey Servio Tulio y su doble, Odoacro más Teodorico. El sexto rey de la Roma monárquica, descrita por Tito Livio, es Servio Tulio. Es el duplicado de Odoacro y Teodorico del tercer imperio romano. Ambos fundan un nuevo reino germano-godo en Italia que, como ya he dicho, existió supuestamente entre los años 476 y 552. Es precisamente Odoacro y Teodorico quien encabeza la primera invasión del tercer imperio romano, que destruyó el previo estado puramente romano. 17a. Troya. Como ya he dicho, al final del reino de Dardano-Pridesh surge un nuevo término, troyano, Troya. 17b. El emperador Trajano. Al final del segundo imperio romano, que es duplicado de la Roma monárquica de Tito Livio y del tercer imperio romano, surge un nuevo nombre, el emperador Traianus, Trajano, supuestamente de los años 98 al 117 después de Cristo. Su nombre es prácticamente idéntico a la palabra Troianus, troyano.
Os recuerdo que los tres imperios romanos, usando terminología y división de la nueva cronología, a saber, la Roma monárquica de Tito Livio o primer imperio romano supuestamente de los siglos 8 al 6 a.C., el segundo imperio romano supuestamente de los siglos 1 al 3 después de Cristo y el tercer imperio romano supuestamente de los siglos 3 al 6 después de Cristo, son estadísticamente muy cercanos. Si todavía no sabéis a qué me refiero con cercanía estadística, os aconsejo ver mi lista de reproducción dedicada al tema de los nuevos métodos matemático-estadísticos de datación histórica. Son densos pero sumamente interesantes. Encontraréis el enlace en la descripción del vídeo. Por tanto, los tres imperios romanos son, a su vez, reflejos fantasma de otro imperio medieval, el Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII y, principalmente, del Imperio de los Habsburgo, de los siglos XIV al XVII. Es decir, como ya empezamos a comprender, reflejos del gran imperio mongol. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Con respecto al término mongol, o más correctamente mogol, os aconsejo ver uno de mis anteriores vídeos en el que introduzco brevemente el tema. Encontraréis su enlace también en la descripción. Ahora sigamos con la tabla. Es interesante que al mismo tiempo se combinan unos con otros los términos que suenan parecido: Traianus, Tarquinius, Troianus. En particular, esto indica la posible identificación de los troyanos con los tarquinios. Cabe señalar que muchos lugares de Roma y alrededores han conservado hasta el día de hoy el esqueleto de consonantes TRQVN, TRQN, TRN en sus nombres. Se trata de puertos y canales construidos por el emperador romano Trajano. Además, en Italia todavía existe una ciudad llamada Troya. Trajano se llamó, por ejemplo, el guardaespaldas del comandante militar Belisario. 18a. La época troyana. La siguiente imagen muestra la disposición cronológica del período troyano en la historia del reino de Troya. 18b. La época godo-tarquínia. En la misma imagen que ya os he mostrado se marca el período denominado Tarquinio en la historia de la Roma monárquica, supuestamente en la Italia del siglo VI a.C. Ambos periodos se superponen bien el uno sobre el otro con la combinación del reino troyano con el tercer imperio romano. La combinación sería ideal si se supusiera que el nombre de Tarquinio el Viejo, Trajano en el Segundo Imperio, se aplicaba en realidad a Odoacro Teodorico, supuestamente de los siglos 5-6 después de Cristo, y no a sus predecesores, Valentiniano III y Ricimero. Es posible que Tito Livio simplemente confundiera los nombres de dos reyes vecinos. 19a. ¿Cómo sonaba el nombre de los troyanos? Las palabras Troya, Troyano, Troyana suenan en latín como Troia con i latina, Troya con j, Troius, y Troicus, Troyanos, Troius con j, Troyano, tanto el gentilicio como el adjetivo. Estas palabras suenan casi igual también en griego, concretamente, escritas con caracteres latinos, Troanos, Troacos, Troeus. Aquí hay que tener presente un hecho bien conocido, que la U pasa a ser V y viceversa. Por ejemplo, en muchas inscripciones latinas medievales figura la V en vez de la U. Incluso el aspecto de ambas grafías es similar, algo que también explica la frecuente sustitución de la U por la V y viceversa. Así pues, recopilando las opciones sin vocalizar de la palabra Troya, Troyano, TRN, TRC, C con fonema K, TRQN, TRV, obtenemos un esqueleto común de consonantes en forma de TRQVN, es decir, exactamente el nombre sin vocalizar de los tarquinios romanos. 19b. Tarquinios, francos, turcos, godos. Como ya he señalado, los francos medievales afirmaban que procedían de Troya. Desde el punto de vista de la cronología scaligeriana, eso es imposible. Hoy en día se cree que en la época de la Guerra de Troya, supuestamente del siglo XIII a.C., los antepasados de los francos europeos todavía no eran tribus muy atrasadas. Sin embargo, ahora es útil revisar la actitud hacia los testimonios medievales. Los hechos que he expuesto en mis vídeos muestran que los francos medievales y los troyanos realmente pudieron ser coetáneos. Después de este resultado puramente cronológico, es ya inevitable fijarse en que la procedencia de los francos de los troyanos lo indica su propio nombre, francos, sin vocalizar FRNC, C con sonido K, donde F podía ser T. Recordad la letra fita, que puede ser tanto F como T y pasar de ser una a ser la otra.
Al parecer, los bien conocidos nombres en la historia scaligeriana como troyanos, francos, turcos y tarquinios indican grupos de personas, si bien no iguales, sí muy cercanos. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? 20A. La derrota de los troyanos TRQVN. El bando derrotado abandona su país. He aquí una antigua miniatura titulada Batalla de Agamenón y Menelao contra Troilo y Diomedes, del libro de Benoit de Saint-Maur, Roman de Troyes, Poema de Troya. En ambos bandos vemos típicos caballeros medievales vestidos con armaduras pesadas. En las cabezas de algunos de ellos se ven yelmos con viseras bajadas. De la misma manera, como un acontecimiento medieval, la guerra de Troya está representada también en la siguiente miniatura, perteneciente a la misma obra. Incluso se ven elementos mitológicos, como es el caso de un centauro arquero, que, por cierto, es la representación clásica del conocido signo zodiacal de Sagitario. En todos estos casos, en los que la antigüedad se representa como si se tratara del medievo, los historiadores recurren al mismo argumento, que viene a resumirse tal que así. Se trata del típico anacronismo medieval. El artista representa el pasado con aspectos de su propia realidad para que el espectador de la época asimile mejor lo que ve y se identifique con los personajes. Como ya he dicho en varias ocasiones, en numerosos vídeos anteriores, con este argumento se puede explicar cualquier cosa. Y si bien podría ser probable, todos estos presuntos anacronismos desaparecen o se suavizan al aplicar métodos empíricos matemático-estadísticos y astronómicos al procesar las fuentes escritas. 20b. La derrota de los tarquinios godos. Los tarquinios TRQVN son derrotados en la guerra gótica tarquinia y son desterrados de Roma. Ambas guerras, la de Troya y la gótica, se describen como extremadamente crueles, con numerosas batallas y una gran cantidad de víctimas. Ambas guerras son consideradas como los acontecimientos más grandes en la historia de los reinos de Troya y Roma. Al parecer, estamos ante un reflejo de la época de las cruzadas. Los francos, turcos, godos, troyanos, tarquinios, TRQVN participaron en las conquistas de las cruzadas de los siglos XII-XIII. En los siglos X-XI, probablemente, se fundó la ciudad-fortaleza de Yoros-Zargrado, que al mismo tiempo es la original Jerusalén evangélica y la original Troya homérica. Todo lo que acabo de decir puede sonar raro y descolocar bastante, lo sé, pero si habéis seguido de cerca todos mis vídeos, el cuadro debe empezar a formarse ya poco a poco en vuestra mente. Por el momento es difícil de imaginar todo cuanto he expuesto a lo largo de los últimos años. Por eso es preciso que veáis todos mis vídeos, para que no tengáis lagunas conceptuales. Hazlo. Hazlo. La reconstrucción científica del pasado es una tarea complicada y requiere mucha paciencia y objetividad analítica para ver con claridad el quid de la cuestión. Así que, si todavía tenéis dudas sobre ciertos aspectos, bien porque no habéis visto todos mis vídeos, bien porque os adelantáis a los acontecimientos y os hacéis preguntas que todavía no han sido respondidas por mi parte, tranquilos, tened paciencia. Poco a poco, con cada nuevo vídeo, iré exponiendo temas diferentes cada vez más profundos y concretos. No desesperéis. Profesional. Muy profesional. Dicho esto, sigamos. La toma de Zargrado, Yoros, por parte de los cruzados en 1204 y la guerra del siglo XIII, todo ello según el cómputo scaligeriano, es la toma de Jerusalén. En otros documentos medievales, dicho acontecimiento fue descrito como la toma de Troya y como la guerra gótica tarquinia. Las guerras y el movimiento de las tropas trasladaban los nombres geográficos. No se puede no mencionar la presencia del esqueleto TRQVN, por ejemplo, cerca de Crimea, en la península de Tamán, donde se ubicaba la ciudad de Tumutaracán, que supuestamente proviene del túrquico Taman Tarkan o Tumen Tarjan. Tarjan, Trajano, Trajanus, Trojanus, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, podría interpretarse como la unión de las palabras tma y tarakán. En ruso, la palabra tma se puede traducir tanto como oscuridad como cantidad ingente incontable. Al mismo tiempo, se trata de un antiguo término militar ruso que hacía referencia a 10.000 guerreros. De hecho, la palabra túrquica tumen o tumen
también significa unidad de 10.000. Por cierto, en cuanto a esta acepción militar de la palabra, en uno de mis anteriores vídeos en el que analizo una cuestión referente a la Biblia, hay un análisis escueto de un pasaje concreto del Apocalipsis que se explica precisamente aplicando dicha acepción. Si os interesa este tema, os aconsejo que lo veáis. Encontraréis su enlace en la descripción del vídeo. Es decir, Tmutarakañ podría significar muchos o gran cantidad de TRKN, probablemente muchos o numerosos tarquinios troyanos. Esto indica que en dicha región también hubo presencia de terminología troyana. Al mismo tiempo, más adelante expondré datos que muestran que con el nombre de Tmutarakañ llamaban a otra conocida ciudad, Astracán. Por cierto, el término Tmutarakañ se menciona en el Cantar de las Huestes de Igor como Trayañ, algo que se analiza en profundidad en el libro de Olzas Suleimenov, Az y Ya. Y no es de extrañar, pues se trata de regiones del área de influencia de la antigua Troya y del mundo helénico, romano, bizantino. 21a. La segunda invasión. La segunda y definitiva destrucción del reino de Troya lo realizan los griegos, extranjeros, al final del periodo TRQVN del reino. Es decir, precisamente la celebérrima Guerra de Troya. 21b. La segunda destrucción del Imperio Romano. Esta vez la presunta caída definitiva del tercer imperio romano en Occidente, supuestamente en el siglo VI, también es a manos de extranjeros, romanio-griegos, bizantinos. El emperador bizantino Justiniano I da la orden de destruir el reino ostrogodo. La orden se cumple. El famoso comandante bizantino Belisario destruye a las huestes de los godos y estos abandonan Italia. 22a. La flota griega ataca Troya. Las crónicas sobre Troya hablan de una gran flota en la que los griegos invasores llegan al reino de Troya. Incluso se menciona la cantidad de naves. Se cree que la flota griega partió hacia Troya desde Grecia. He aquí una miniatura del códice de Guido de la Colonne, Historia Destructionis Troiae, supuestamente del siglo XV. Concretamente, muestra cómo perece parte de la flota griega. Vemos guerreros medievales en barcos medievales. 22b. La flota bizantina supuestamente del siglo VI después de Cristo. Los cronistas romanos, en particular Procopio, hablan de que los bizantinos irrumpieron en Italia supuestamente en el año 535 después de Cristo en una gran flota que llegó desde Grecia y Bizancio. He aquí una antigua miniatura de un libro supuestamente del siglo XIV que reúne el relato de Dictis Cretense titulado La Guerra de Troya y la obra que lo sigue de Tito Livio, la célebre Aburbe Condita. Se trata de la primera imagen, que muestra el asalto de un ejército a una ciudad. Dicha miniatura abre toda una serie de miniaturas de la Guerra de Troya. Es curioso que en el estandarte que ondea sobre la hueste se ve la inscripción SPQR. Es bien sabido que, según la historia oficial, SPQR, Senatus Populusque Romanus, es decir, Senado y Pueblo de Roma, son unas siglas latinas que hacen referencia al gobierno de la antigua República Romana. Lo llevaban en sus estandartes supuestamente las antiguas legiones romanas. Sin embargo, como ya expliqué en uno de mis primeros vídeos, cuyo enlace también tenéis en la descripción, en la Italia medieval hubo un resurgimiento de instituciones, nombres y símbolos antiguos, entre ellos las emblemáticas siglas SPQR. El comentador moderno nos dice al respecto lo siguiente. Las iniciales SPQR en el estandarte militar indican que los soldados son romanos, que combaten bajo el lema Senatus Populusque Romanus. Pero según la propia cronología scaligeriana, Roma fue fundada medio milenio después de la Guerra de Troya. He aquí otra miniatura del libro de Dictis Cretense, La Guerra de Troya. Se muestra un combate entre griegos y troyanos. Tal y como atestiguan las inscripciones que hay en la imagen, en el combate participan los celebérrimos personajes Agamenón, Eneas, Aquiles, Héctor y Troilo. Todos ellos están representados como caballeros medievales, recubiertos por armaduras pesadas. En las cabezas de los 4 caballeros hay yelmos con viseras bajadas.
La correspondencia entre las guerras de Troya y Gótica, descubierta por el equipo del proyecto científico Nueva Cronología, usando métodos empíricos matemático-estadísticos, explica perfectamente tales representaciones antiguas, donde los antiguos griegos y troyanos se identifican con caballeros medievales. Esta otra miniatura antigua de una de las ediciones de la Ilíada de Homero, supuestamente del siglo XV, muestra la antigua flota de los griegos. Vemos naves típicas del medievo. Esta circunstancia no pudo no señalarla el comentador contemporáneo. Con cuidado escribió lo siguiente: el barco del primer plano corresponde al tipo de los navíos venecianos. La participación de la Venecia medieval en la guerra de Troya se descubre también con base en otros datos, que expondré más adelante. Las dos imágenes siguientes muestran un par de frontispicios de la Ilíada de Homero, publicada supuestamente en el siglo XV. Sin embargo, seguramente dicho libro lujoso fuese publicado como muy pronto a principios del siglo XVII. 23a. Troya es una ciudad costera, está situada en un valle costero. Se dice que a través de Troya fluía un río. He aquí una miniatura de la famosa crónica ilustrada rusa que se titula Vista de Troya. Vemos una típica ciudad medieval. En la parte izquierda del río se muestra a qué artesanía se dedicaban los antiguos troyanos. Hacían barcos, forjaban hierro, etc. Otra cosa muy interesante, resulta que los troyanos incluso fabricaban campanas. Al parecer, el artista de los siglos XVI-XVII todavía recordaba algo de la auténtica historia, aunque quizá ya vagamente, y de buena fe intentó representar la vida de la Troya medieval, en la que fabricaban campanas para luego instalarlas en ¿una iglesia cristiana? Únicamente después, cuando la historia scaligeriana envió Troya al lejano pasado, la fabricación de campanas en la antigua Troya se convirtió en un monstruoso anacronismo. La historia scaligeriana comenzó a afirmar que en los antiguos templos griegos y romanos nunca hubo campanas. A partir del siglo XVIII, los historiadores empezaron insistentemente a tildar de fantasía cualquier representación medieval que contradijera su versión de la historia. Con esa miniatura hay ligado un detalle destacable. Y es que en algunas ediciones que la contienen ya no figura el nombre de Troya, como por ejemplo en el libro Moscú, Historia Ilustrada, tomo 1, desde los tiempos más antiguos hasta 1917. En vez de eso, de manera evasiva pone Ciudad medieval, miniatura de la crónica ilustrada del siglo XVI. Ah, sutil. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los editores de dicha obra se abstuvieron de mencionar Troya? La respuesta es evidente. La antigua miniatura dibuja de manera tan evidente el aspecto de una ciudad medieval, incluyendo campanas cristianas, que los historiadores que prepararon la edición en cuestión decidieron no aturdir al lector con la disonancia tan clara que surge entre la historia scaligeriana y algunas imágenes antiguas que han llegado hasta nosotros. Por eso prefirieron simplemente ocultar el nombre de Troya, y en vez de eso pusieron astutamente ciudad medieval. Algo que, por cierto, es verdad, solo que habría que añadir que es al mismo tiempo una vista de la antigua Troya. 23b. La nueva ciudad y la nueva Roma son ciudades costeras. Los acontecimientos de la guerra gótica se supone que se desarrollan principalmente en Roma y Nápoles. Nápoles se encuentra a orillas del mar. La nueva Roma, Constantinopla, también se encuentra a orillas del mar. La ciudad de Estambul está situada a ambos lados del estrecho del Bósforo, que antaño pudo ser denominado perfectamente río. En cuanto a Roma, tardía capital de Italia y del reino ostrogodo, a través de ella fluye el conocido río Tíber. 24a. Los molinos troyanos. Los cronistas que hablan de Troya por algún motivo prestan atención a la gran cantidad de molinos que había junto al río que fluía a través de la ciudad. 24b. Los molinos de Roma. Los historiadores medievales, particularmente Procopio de Cesarea, al hablar de la guerra gótica menciona mucho los molinos junto al río Tíber, que fluye a través de Roma. Estos realmente jugaron un papel muy importante en la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo. Alrededor de ellos, en más de una ocasión tenían lugar batallas entre los godos y los romano-bizantinos.
Procopio presta mucha atención a las batallas molineras. Mientras que al describir otras guerras que llevó a cabo el Tercer Imperio Romano, nada se dice sobre los molinos junto al Tíber. El equipo de la nueva cronología no ha conseguido encontrar ningún tipo de testimonio independiente de que la Roma italiana fuese famosa por sus molinos. Sin embargo, resulta que Constantinopla sí fue famosa por su gran número de molinos. Es más, estos estaban precisamente en la orilla del estrecho del Bósforo llamado Gran Río. Aquí tenéis un grabado medieval supuestamente del siglo XV, año 1486, del ciclo Peregrination in Terram Sanctam, peregrinación a Tierra Santa. El barco se acerca a Constantinopla, algo que se ve perfectamente por el estuario del Cuerno de Oro y la famosa cadena que cerraba su entrada. Se ven muy bien los extremos de esta pesada cadena, que conectaba dos torres situadas a ambas partes del estuario. Esta cadena, por cierto, jugó un importante papel en la historia de Constantinopla. De ella hablaban muchos autores. He aquí un cuadro que representa la ciudad de Constantinopla y su famosa cadena, cuyos supuestos restos podéis ver en esta otra imagen. Esos pocos eslabones se guardan en el Museo Arqueológico de Estambul. Además, en el grabado del siglo XV vemos claramente muchos molinos que literalmente llenan la península que ocupa la parte central de la urbe. Por eso seguramente los numerosos antiguos molinos troyanos son precisamente los molinos medievales de Constantinopla, que existieron, como podemos ver, incluso hasta por lo menos finales del siglo XV. En consecuencia, Procopio de Cesarea, al hablar de la guerra gótica, se refería a la nueva Roma del Bósforo y no a la Roma italiana. Al mismo tiempo, este mismo grabado da otro argumento más a favor de la idea de que la evangélica Jerusalén es precisamente Zargrado, concretamente la fortaleza de Yoros, que está ubicada en la parte septentrional del Bósforo. De hecho, en la historia scaligeriana se cree que las peregrinaciones a Tierra Santa siempre tenían como objetivo la Jerusalén evangélica. Pero, ¿qué Tierra Santa vemos en el grabado del año 1486 que se titula Peregrinación a Tierra Santa? Se ve claramente Constantinopla. Resulta que todavía en el siglo XV se consideraba Tierra Santa precisamente la región de Constantinopla, concretamente Yoros. De hecho, el propio nombre de la fortaleza, Yoros, o como se escribía antiguamente, Hieros, que en griego significa santo, indica la santidad de dicho lugar. Si todavía no sabéis por qué identifico Yoros con Jerusalén, en la descripción encontraréis el enlace del vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Lo mismo vemos también en otro grabado medieval del siglo XV, titulado Peregrinación del caballero Grunenberg a Tierra Santa. El barco de peregrinos se acerca a una ciudad a orillas del mar. Es más, detrás de la torre de la esquina se ve bien una bahía. Seguramente aquí también se representa Constantinopla y su estuario, el Cuerno de Oro. De nuevo nos topamos con la identificación de Tierra Santa con Constantinopla y de la Jerusalén evangélica con Yoros. La siguiente imagen muestra uno de los barcos que usaron los cruzados para llegar a Tierra Santa. Como ahora podemos comprender, se dirigían hacia Constantinopla. Y vosotros me diréis, quizá esas representaciones muestren un punto intermedio de la peregrinación, es decir, un punto geográfico previo donde los peregrinos se reunían antes de partir a Tierra Santa. Por tanto, no sé por qué identificas Jerusalén con una ciudad costera. Y si bien esto podría ser cierto, quiero que conozcáis un dato muy curioso. ¿Habéis leído Las 1001 noches? Algunos quizás sí. Pero tanto para los que sí lo habéis leído como para los que no, he aquí un fragmento de El relato de Hasib y la reina de las serpientes, perteneciente al tomo 5. Cito: Y Buluquia se despidió de mí, subió a un barco y navegó hasta que llegó a Jerusalén. En barco, a Jerusalén. What the fuck? Hecho este breve excurso, sigamos. 25a. El Palacio Troyano de Príamo. En medio de Troya, en lo alto, el rey Príamo construyó un maravilloso palacio. 25b. Los palacios de Constantinopla y Roma. El complejo palaciego de Constantinopla se considera, como escribe el historiador turco Celal Esad, uno de los acontecimientos más fantásticos e inusuales que la historia había conocido jamás. La estructura principal era el gran palacio del emperador, junto a Santa Sofía. Fue destruido en la época de las Cruzadas.
Las crónicas hablan del palacio como de una de las maravillas del mundo, de una edificación ciclópea donde había reunidas grandes riquezas del Imperio bizantino. Si tal estructura existió de verdad, podemos hacernos una idea de ella con base al grandioso templo de Santa Sofía. En medio de la Roma italiana, en la colina capitolina, también hubo un complejo palaciego, el Capitolio, de tiempos del Tercer Imperio Romano. Sin embargo, este último fue construido probablemente no antes de los siglos XIV-XV, seguramente después de la caída de Bizancio y el traslado sobre papel de la estatalidad romana desde Constantinopla hacia Italia. 26a. La Frigia de Asia Menor. El reino de Troya estuvo ubicado o bien en Frigia, siendo parte de ella, o bien estaba junto a esta misma. Esto es lo que nos cuentan las fuentes que hablan acerca de Troya. Antes de la primera invasión de Troya, Jasón y Hércules llegaron a las costas de la tierra frigia, del reino de Troya. Los comentadores contemporáneos añaden: el reino de Troya colindaba con la región de Frigia. Por cierto, el participante de la guerra de Troya y autor del famoso libro sobre ella, Dares Frigio, por algo lleva el nombre de Frigio, es decir, de Frigia. Muchos autores medievales conocían Frigia como la tierra en la que estaba el reino de Troya. 26b. La germana Frisia medieval. Hoy en día los historiadores ubican la antigua Frigia en Asia Menor. Sin embargo, los autores medievales no opinaban lo mismo. Ellos identificaban a Frigia con Frisia, una parte de Alemania. Los comentadores contemporáneos señalan este peculiar hecho que se da, por ejemplo, en algunas copias de Guido de Colonne, en las que se menciona Frisia en lugar de Frigia. Evidentemente, hoy en día todas estas extrañezas se consideran meras equivocaciones. Al leer a estos autores medievales, los comentadores aconsejan sustituir unas palabras por otras para corregir el texto y entenderlo correctamente. Sin embargo, la nueva cronología arroja una nueva luz que permite despejar incógnitas. Como ya dije en anteriores vídeos, las conquistas mongola y otomana, que fueron de oriente a occidente, llevaron consigo muchos nombres antiguos a aquellas tierras por las que se extendieron. Todo esto lo iré explicando poco a poco en futuros vídeos. Tened paciencia. 27a. Los frigios, aliados de Troya, participaron en la guerra de Troya TRQVN. Por cierto, Homero dice que Dares fue un sacerdote de Troya y Lión. Es decir, Dares Frigio fue aliado de los troyanos. 27b. Los germanos y godos como aliados. En la guerra gótica supuestamente del siglo VI, contra los greco-romanos bizantinos, luchan tanto los godos, que habían irrumpido en Italia con el rey Teodorico en cabeza, como también otras tribus germanas que había en la región con Odoacro como líder. Descubrimos la antigua alianza de los frisios germanos y los troyanos TRQVN. No hay que olvidar la superposición de los godos sobre los prusos y prasinos, etruscos. En la guerra tarquinia, según Tito Livio, el clan de los tarquinios TRQVN también se caracteriza por ser gente del norte. Tarquinio el Soberbio, doble de los godos, es conocido por ser extranjero, es decir, no romano. El traslado de nombres geográficos en dirección este-oeste tuvo lugar de una manera especialmente activa probablemente en la época de las cruzadas y las guerras de los siglos XIV-XV, cuando en particular los mongoles y después los otomanos irrumpieron en Europa. Puesto que Dares, autor de la primera crónica sobre la guerra de Troya, es frigio, eso significa que las primeras leyendas que han llegado hasta nosotros sobre la caída de Troya fueron escritas por godos, parte beligerante en el conflicto. En particular, levantamos los cargos contra Dares Frigio y Dictys Cretense, cuyos escritos fueron declarados falsos, fraudulentos. Lo más probable es que sean auténticos y, por tanto, son valiosos testimonios de primera mano, narraciones de testigos, de los participantes de las cruzadas del siglo XIII. La participación de godos en la guerra de Troya supuestamente del siglo XIII a.C. es absolutamente imposible en la historia scaligeriana, que considera que dichos pueblos en aquella época estaban todavía muy poco civilizados. Al mismo tiempo, el melifluo Homero elogiaba a los participantes de la guerra de Troya. Por eso, los historiadores nos aseguran que los frisios no pudieron participar en aquella contienda. Como veremos más adelante, en futuros vídeos, los godos se identifican también con los tártaros y los mongoles, es decir, con el gran imperio mongol, la Rush Orda, de los siglos XIII al XVI. What the fuck? ¿Cómo ha dicho usted?
En cuanto al término mongol, no debéis pensar que hace referencia a la Mongolia y los mongoles actuales. Antiguamente el término mongol tenía un significado totalmente distinto y no estaba ligado a ninguna etnia o cultura determinadas. Todo esto lo explicaré en futuros vídeos. Es un tema súper interesante. Cuando llegue a tratarlo, os aseguro que vais a flipar. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! ...28a... El monte Ida. Durante la guerra de Troya, junto a la urbe había cierto monte conocido como Ida. 28b. El monte Vesubio. La ciudad de Nápoles está situada a los pies de este famoso volcán. Roma está relativamente cerca. De acuerdo con los paralelismos descubiertos mediante métodos empíricos matemático-estadísticos, el Vesubio se identifica con el monte Sinaí o Joreb, el monte judío, es decir, el monte de la alabanza de Dios, donde se alababa a Dios. Además, a las afueras de Constantinopla se encuentra el monte Beikos, donde se ubica la enorme tumba de Hazreti Yusa o San Josué, San Jesús. En ese lugar alababan a Dios, a Cristo. Seguramente el monte Beikos fue precisamente el monte Ida o Mons Iudaea en latín, es decir, monte de Judea, monte judío, monte de alabanza de Dios, monte en el que se alaba a Dios. 29a. Troya y Judea. En las leyendas de Troya, particularmente en las obras de Homero, se ven frecuentemente términos tales como montes Ideos, Zeus el Ideo, el bosque de Ida. Es interesante que junto al monte Ida está ubicada India Menor. Surge la idea de que India, en la Edad Media, a veces significaba Iudaea, Judea. Realmente se escriben de manera muy parecida. Al mismo tiempo, el monte Ida, según las leyendas sobre Troya, fue un centro de culto religioso, justo igual que el monte Beikos a las afueras de Constantinopla, igual que el Vesubio italiano, descrito en la Biblia como el famoso monte Sinaí Joreb, donde Dios le entregó a Moisés las tablillas de piedra, los famosos mandamientos. Las crónicas de Troya hablan de que en el bosque de Ida tuvo lugar el famoso juicio de Paris. No hay que olvidar que Paris, hijo del rey troyano, estando en dicho bosque, resuelve la disputa sobre la belleza entre tres diosas antiguas, dándole el premio a Afrodita, la diosa del amor. Cabe destacar que la Biblia identifica frecuentemente a las mujeres con diversas religiones. Por eso no se descarta que en la leyenda del juicio de Paris se incluyera la elección de la antigua religión báquica por parte de los troyanos. De las tres mujeres religiones, los troyanos aparentemente eligieron una, la religión del amor, Afrodita. Sobre qué fue este culto báquico y cuándo y por dónde se extendió, lo explico en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace también encontraréis en la descripción. Os recomiendo encarecidamente que lo veáis. Por otra parte, tampoco podemos olvidar en este caso otra famosa elección de fe medieval, realizada por el príncipe Vladimir cuando cristianizó la Rus. Vladimir también eligió el cristianismo de entre varias religiones que se le ofrecían. ¿Podría ser el antiguo Paris simplemente un reflejo de Vladimir? Por cierto, el nombre ruso Vladimir se traduce como poseedor del mundo o el que posee el mundo. Tenemos ante nosotros una imagen típica del medievo. Paris está representado como un caballero con armadura pesada. Junto a él está el escudero Mercurio, también con armadura pesada y ropas medievales. Según la mitología antigua, fue precisamente Mercurio quien trajo a las tres diosas ante Paris y le entregó la manzana del jardín de las Hespérides, entregada a Paris por Zeus Júpiter. 29b. El Imperio Romano como el Reino de Judá. El tercer imperio romano quedó reflejado en la Biblia como los reinos de Judá e Israel. Su original es el Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII, y el Imperio de los Habsburgo de los siglos XIV y XVII. ¿Qué dice usted? Esta cuestión la trato muy brevemente en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace también encontraréis en la descripción. De esta manera, los nombres Ideos de Troya como Montes Ideos, Zeus el Ideo y Bosque de Ida tienen su origen en la época de los siglos XII al XVI.
Como veremos más adelante, en aquella época Israel y Judá eran denominaciones religiosas del gran imperio mongol. Estás mal de la cabeza, joder. Concretamente, con la palabra Israel llamaban a la Rush Ordá, mientras que con Judá o Judea se hacía referencia al Imperio Otomano. ¿Pero te estás escuchando? Tras la caída de Troya, el troyano Antenor va hacia el oeste del Sol y funda la ciudad de Venecia. Al parecer, se habla de la fundación de la Venecia italiana medieval en el siglo XIII de nuestra era. No hay que olvidar que antiguamente el sur de Italia se denominaba Magna Grecia. 30a. La caída de Troya, Hattusa y Babilonia. Según la cronología scaligeriana, Troya cayó en el año 1225 a.C., aunque hoy en día está extendida a la fecha de 1184 a.C. También se cree que más o menos en la misma época cayeron Hattusa, capital del estado hitita, y Babilonia. 30b. Los hititas, Hatti o Geta, como otra denominación de los godos. Como ya expuse en uno de mis anteriores vídeos, el antiguo estado hitita es, seguramente, un reflejo fantasma del reino godo medieval. ¿Qué? Además, en algunas crónicas, Roma se denomina también Babilonia. ¿Qué? De esta manera, la cronología scaligeriana está en lo cierto cuando afirma que Troya, Roma, Babilonia y el reino geta-godo cayeron casi al mismo tiempo. El único error de los cronólogos scaligerianos es la datación de dicho acontecimiento. Nada de ello tuvo lugar en el siglo XIII a.C., sino en el siglo XIII después de Cristo, cómputo scaligeriano. En este caso, los historiadores del siglo XVII reemplazaron astutamente los signos más y menos en las fechas. 31a. La griega Helena. La guerra de Troya estalla por una mujer. Por cierto, el nombre de Helena podría significar sencillamente la griega. De hecho, incluso hoy en día se usa el término heleno para referirse a los griegos. La causa del conflicto es lo que se conoce como la ofensa de Helena, mujer de Menelao. Helena fue supuestamente raptada y alejada de su marido. 31b. Lucrecia Amalasunta Julia Mesa. En el tercer imperio romano, la guerra gótica tarquinia también es causada por la ofensa infligida a Lucrecia Amalasunta. Lucrecia fue violada y se suicidó. Amalasunta fue asesinada. 32a. La crueldad de la guerra de Troya. Las crónicas de Troya destacan en dicho conflicto 11 grandes batallas, que a su vez se dividen en numerosos enfrentamientos de menor envergadura. La guerra acaba con la caída de Troya, su quema y total saqueo. Se habla del especial salvajismo de los griegos vencedores y de la destrucción de la ciudad hasta los cimientos. El reino de Troya deja de existir. Los troyanos que consiguen sobrevivir se salvan huyendo a lugares lejanos. Es curioso cómo los artistas medievales representaban la guerra de Troya como si fuese un acontecimiento medieval. He aquí una miniatura del poema de Troya, obra de Benoit de Saint-Maur. Vemos que los griegos que asaltan Troya están armados con ballestas, pero la ballesta es un arma típicamente medieval. Ah, sí, se me olvidaba, debe ser el producto de la ignorancia de las gentes de la época y el famoso anacronismo medieval. 32b. La guerra gótica convirtió la región en un desolado desierto. Procopio de Cesarea enumera en la guerra gótica varias decenas de batallas. Tito Livio describe una gran cantidad de batallas de la guerra tarquinia, agrupadas en dos grandes episodios. La guerra gótica llevó al saqueo de Roma, Nápoles y toda Italia. De Nápoles, por ejemplo, se dice lo siguiente: la ciudad fue saqueada por Belisario, comandante de Justiniano, y los habitantes fueron masacrados sin piedad. Los principales responsables de los pogromos fueron los grecorromanos, es decir, los bizantinos. De hecho, tal y como nos dice el historiador Ferdinand Gregorovius, la guerra gótica era llamada habitualmente guerra griega. Cito a Gregorovius: la ciudad, Roma, fue víctima del asedio y la extorsión de los griegos. En general, toda Italia se encontraba en el mismo estado que Roma. Italia fue cubierta por cadáveres de personas y ruinas de edificios desde los Alpes hasta Tarento. El hambre y la peste que siguieron a la guerra convertían el país en un desierto. Murió por lo menos la tercera parte de la población.
fueron destruidas para siempre por la terrible guerra gótica las antiguas formas de vida, tanto en Roma como en toda Italia. La profunda noche de la barbarie cubrió con su manto el destruido mundo latino. Reproduciendo las palabras de Procopio, Gregorovius de facto nos habla, como ahora empezamos a comprender, sobre la legendaria Guerra de Troya, pero en su versión latina, con un enfoque un tanto diferente del homérico. Y esto ha sido todo por hoy. Recordad que pronto tendréis disponible la segunda parte. Muchísimas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, amigos!